Si mañana desapareciera Taiwán del mapa, la economía mundial entraría en una crisis inmediata. Los mercados financieros se desplomarían, las cadenas globales de suministro quedarían paralizadas y Estados Unidos y China podrían encontrarse al borde de una guerra directa entre potencias nucleares. Y sin embargo, cuando observamos un mapa, resulta difícil entender por qué una isla tan pequeña se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos del planeta. La explicación más habitual suele ser muy simple. China quiere conquistar Taiwán porque considera que le pertenece y Taiwán quiere seguir siendo independiente. El problema es que esa explicación deja fuera casi toda la historia. El conflicto entre Pekín y Taipei no comenzó con Xi Jinping y mucho menos con la Guerra Fría. En realidad, el origen de la disputa se encuentra mucho antes, en el colapso del viejo imperio chino, en una guerra civil que nunca llegó a terminar oficialmente y en una pregunta que marcó por mucho tiempo las relaciones internacionales. ¿Quién representa realmente a China? Para comprender por qué China y Taiwán se llevan tan mal, te invito a ver este video. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Durante gran parte de su historia moderna, Taiwán ni siquiera estuvo gobernada desde Pekín. La isla fue incorporada al Imperio Qing en el siglo XVII. Tras la derrota china en la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1895, pasó a manos de Japón. Durante 50 años, Taiwán permaneció bajo dominio japonés y desarrolló instituciones, infraestructuras y dinámicas económicas distintas a las del continente. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió la isla y esta fue transferida a la República de China, el régimen nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Aquel momento parecía una simple transferencia territorial. Sin embargo, coincidió con el acontecimiento que acabaría definiendo todo el futuro de la región, la Guerra Civil China. Desde los años 20, nacionalistas y comunistas luchaban por el control del país. Los primeros defendían una república nacionalista bajo la sombra de las potencias occidentales, mientras que los segundos aspiraban a alcanzar una verdadera independencia bajo el liderazgo de Mao Zedong. La invasión japonesa obligó temporalmente a ambos bandos a cooperar, pero una vez terminada la guerra mundial, el conflicto interno volvió a estallar. Y como era de esperar, los comunistas ganaron. En octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular China en Pekín y comenzó una nueva era para este país milenario. Los nacionalistas comprendieron que habían perdido el continente y se retiraron a Taiwán, junto a cerca de 2 millones de soldados, funcionarios, empresarios y simpatizantes. Lo interesante de esto es que Chiang Kai-shek llegó a Taiwán convencido de que regresaría algún día al continente, por lo que durante décadas el gobierno establecido en Taipei siguió llamándose República de China. Continuó ocupando el asiento chino en las Naciones Unidas, con la venia, por supuesto, de las potencias occidentales, y siguió afirmando que representaba a toda China. Mientras tanto, el gobierno comunista sostenía exactamente la misma reclamación desde Pekín. La Guerra Fría convirtió a Taiwán en una pieza estratégica para Estados Unidos. Tras la victoria comunista, Washington observó con preocupación cómo una cuarta parte de la humanidad escapaba de su tutela, de modo que apoyó de manera estratégica al gobierno de Taiwán. La isla pasó entonces a formar parte del sistema de contención estadounidense en Asia junto a Japón, Corea del Sur y Filipinas. La protección norteamericana permitió que Taiwán sobreviviera. Sin ella, muchos historiadores consideran probable que la República Popular China hubiera intentado recuperar la isla durante las décadas de 1950 y de los 60. Ahora, en los años 70, el mundo volvió a cambiar. La ruptura entre China y la Unión Soviética abrió una oportunidad histórica para Washington. Richard Nixon decidió acercarse a Pekín para debilitar a Moscú, su principal enemigo, dando como resultado uno de los mayores realineamientos geopolíticos del siglo XX. Estados Unidos comenzó a reconocer diplomáticamente a la República Popular China y en 1971 Pekín obtuvo el asiento chino en las Naciones Unidas. En 1979, Washington reconoció oficialmente al gobierno comunista como el único gobierno legítimo de China. A primera vista parecía una derrota total para Taiwán, pero lo curioso es que Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático sin abandonar completamente a la isla. O sea, un juego a dos bandos para garantizar sus intereses geopolíticos a largo plazo.
Desde entonces mantiene una política deliberadamente ambigua. Washington reconoce oficialmente la existencia de una sola China, pero al mismo tiempo vende armas a Taiwán, coopera con sus instituciones y mantiene abierta la posibilidad de intervenir militarmente en casos de conflicto. Esa es la ambigüedad estratégica que lleva más de 4 décadas sosteniendo el equilibrio actual. Sin embargo, la historia todavía tenía preparada una transformación mucho más importante, la aparición de una identidad taiwanesa propia. Durante buena parte del siglo XX, muchos habitantes de la isla seguían considerándose chinos. La mayoría compartía lengua, tradiciones y raíces familiares con el continente. Además, el régimen del Kuomintang impulsaba una narrativa basada en la reunificación futura. Pero las nuevas generaciones crecieron en circunstancias muy diferentes. Mientras China continental atravesaba el gran salto adelante, la revolución cultural y posteriormente las reformas económicas de Deng Xiaoping, Taiwán evolucionaba hacia una economía de mercado avanzada y una democracia multipartidista. En 1987 se levantó la ley marcial. Durante los años 90 llegaron las elecciones plenamente competitivas y la alternancia política de las élites locales se convirtió en algo normal. Así, poco a poco comenzó a consolidarse una identidad diferenciada. Los datos demuestran con claridad esa evolución. Las encuestas del Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Shenchi reflejan que a comienzos de los años 90 apenas una minoría se identificaba exclusivamente como taiwanesa. Hoy esa posición es ampliamente mayoritaria. En realidad, la posición mayoritaria en Taiwán ha sido durante años una tercera vía: mantener la autonomía de facto de la isla, conservar sus instituciones y evitar decisiones que puedan desencadenar una crisis militar. Sin embargo, esta posición también genera problemas. Desde la perspectiva china, el status quo favorece a las fuerzas que promueven una identidad taiwanesa diferenciada. Cada nueva generación crece bajo instituciones propias, desarrolla una conciencia política propia y fortalece la percepción de que Taiwán constituye una comunidad separada. Este es uno de los cambios políticos más profundos ocurridos en Asia durante las últimas décadas y también uno de los principales problemas para Pekín, porque cuanto más se perciben los taiwaneses como una comunidad política distinta, más difícil resulta convencerlos de una futura reunificación. Desde la perspectiva china, el paso del tiempo juega en contra. Por eso, la presión política y militar ha aumentado considerablemente durante la última década. Las Fuerzas Armadas chinas son hoy radicalmente diferentes a las que existían en los años 90. El presupuesto militar chino se ha multiplicado varias veces. La Marina china ya dispone de la flota más numerosa del mundo en números de buques. Los misiles balísticos desarrollados específicamente para operaciones en el estrecho de Taiwán representan una capacidad que simplemente no existía hace 30 años. Y cada ejercicio militar alrededor de la isla tiene un objetivo político evidente: recordar que la opción militar sigue sobre la mesa. Pero la cuestión taiwanesa tampoco puede entenderse únicamente desde el punto de vista militar. Existe un factor económico gigantesco. Taiwán ocupa una posición central en la industria global de los semiconductores. La empresa taiwanesa TSMC produce gran parte de los chips más avanzados, utilizados en teléfonos inteligentes, en la inteligencia artificial ahora, los centros de datos, sistemas militares y automóviles. Prácticamente todas las grandes economías dependen en alguna medida de la estabilidad de la isla. Por eso muchos analistas hablan del escudo de silicio, o sea, una guerra alrededor de Taiwán provocaría daños económicos tan enormes que todos los actores tienen incentivos para evitarla. Ese mismo valor estratégico también convierte a la isla en una pieza todavía más importante dentro de la rivalidad entre China y Estados Unidos. Y aquí llegamos al corazón del problema actual. Para Pekín, la cuestión de Taiwán está relacionada con la soberanía nacional y la integridad territorial y la culminación del proceso de reunificación. El Partido Comunista Chino ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa histórica muy concreta. Según esta, China sufrió durante más de un siglo invasiones, ocupaciones, guerras desiguales y pérdida de territorios a manos de potencias extranjeras.
Este periodo, conocido oficialmente como el siglo de humillación, comenzó tras la Guerra del Opio del siglo XIX y terminó con la victoria comunista en 1949. Dentro de ese relato histórico, la reunificación nacional ocupa un lugar central. Hong Kong regresó a soberanía china en 1997. Macao lo hizo en 1999, por lo que Taiwán aparece como el último gran territorio pendiente de ese proceso. Por eso las autoridades chinas suelen presentar la cuestión taiwanesa como un asunto ligado al renacimiento nacional chino. Se trata de completar una tarea histórica que desde su punto de vista quedó inconclusa tras la guerra civil. Esta dimensión ideológica ayuda a explicar por qué prácticamente todas las corrientes políticas importantes dentro de China continental mantienen posiciones muy similares respecto a Taiwán. Las diferencias pueden aparecer en los métodos, en los plazos o en las estrategias, pero existe un consenso muy amplio sobre el objetivo final. Para muchos taiwaneses, en cambio, la cuestión gira alrededor de la autodeterminación y la preservación de un sistema político propio. Y para buena parte de la economía mundial representa un nodo tecnológico fundamental. Eso significa que el conflicto ya no involucra únicamente a China y Taiwán, pues afecta al conjunto del sistema internacional. De hecho, buena parte de la estrategia estadounidense en Asia durante los últimos años ha estado orientada a fortalecer alianzas con Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia, precisamente por el temor a una crisis en el estrecho de Taiwán. Al mismo tiempo, China considera que cualquier apoyo extranjero a la isla constituye una interferencia en asuntos internos. Cada visita oficial estadounidense a Taipei genera protestas diplomáticas. Cada venta de armamento provoca nuevas tensiones y cada ejercicio militar chino aumenta la preocupación de los países vecinos. En fin, lo que comenzó como una guerra civil china se ha transformado progresivamente en una de las principales líneas de fractura de la política internacional contemporánea. ¿Qué sucederá en el futuro cercano? Todas las puertas están abiertas ahora mismo. De momento, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mis videos. Hasta la próxima.